El ojo de la razón mira al mundo. Conocimiento científico. Contenido. Experiencia, observación, verdad, falsedad. Método, certeza, fiabilidad, teorías, aceptabilidad, leyes, descripción, explicación, demostración, comprensión, desarrollo de la ciencia. Competencias genéricas 1, 5, 6, 7, 8. Competencias disciplinares 1, 3 y 16. A continuación, un clip de la serie El Mentalista, se los recomiendo, donde Patrick Jane resuelve un caso en menos de 5 minutos utilizando el método científico. Pongan atención. Joe, él es Jane. Acompáñenme. Nos llamaron a las 6:07 de la mañana. Sus compañeros lo encontraron así. Se llamaba Tyler Van Camp. Estudiaba negocios. También jugaba fútbol. ¿Seguro sobre Lisbon? ¿Te lo dijo ella o fue otra persona? ¿Qué? Descuide, habla conmigo. Fue otra persona, Abbott. Entonces no es seguro, eso es solo un rumor. Jane, ella se va. Que me lo diga ella primero. Te digo lo que sé. Disculpe. ¿Qué? Tyler Van Camp. Sí, claro, ¿dónde están sus compañeros? Por acá. Vaya, por fin. Llevamos esperando 2 horas. ¿Y los derechos humanos? No existe tal cosa. ¿Quién de ustedes descubrió el cadáver? Fui yo. ¿A qué hora fue? 6 a.m. ¿Qué hacías despierta a esa hora? Yo y Colt corremos. ¿Tienen naipes aquí? No. Sí. No. Pues... sí. Por allá. Primer cajón. Ajá. Sí. ¿En serio se va el próximo viernes? Sí, Eso es en 10 días. sí. ¿Cuándo lo vieron por última vez vivo? Yo llegué como a las 2. Estaba estudiando. En el sillón. Estaba tranquilo. Imaginamos que sorprendió a un ladrón. Tenemos que irnos, Cho. Estamos trabajando. Sí, lo siento, esto casi olvidó decirlo. Fueron sus compañeros. La espada no penetró mucho, no lo pudo matar, así que se ahogó. ¿En esa piscina? Bueno, tuvieron que echarle una mano y la verdad, un tipo tan atlético como Tyler necesitó la fuerza de 2 personas. ¿Y por qué ahogarlo? Eso tuvo que ver con el juego de naipes que tuvieron anoche. Usaron dinero de juguete como fichas. Tyler apostaba, ¿no? Su lujoso reloj de oro, su calzado deportivo, seguramente sabía apostar. Debió ganar mucho. Más de lo que ustedes podrían pagar. Lo llamaron tramposo y ese fuiste tú, el de los ojos rojos y el cuello de tortuga que cubre los moretones del cuello. ¿Cómo te llamas? Barry. Barry. Tyler se enojó y era fuerte. Enfureció, rompió la silla y comenzó a zarandearte hasta que tu valiente amigo se interpuso para salvarte, recibiendo un puñetazo en la mejilla. Para eso es el maquillaje mal aplicado que no cubre el ojo morado. Tú se lo pusiste. Usas el reloj en la mano derecha porque eres zurda. Juzgando el ángulo de entrada de la espada, diría que fuiste tú quien lo apuñaló en la espalda para evitar que acabara con Barry, ¿no? Pero la espada en la espalda no sirvió mucho. Se enfureció más. Te persiguió afuera, tropezó en la piscina. Y ustedes dos, los que tienen el calzado mojado, se pusieron encima de él y lo detuvieron hasta que se ahogó. Luego todos entraron y limpiaron la habitación. ¿Qué estudiante que se respete voluntariamente tiraría un maravilloso vodka? ¿Nos vamos ya? Debo hacer algo. Eso creo. Todos están arrestados. Ya vimos anteriormente que Aristóteles estaba convencido de que cualquier conocimiento debía de llegar a través de la observación y de teorizar las cosas concretas, es decir, de la información que nos ofrecen los sentidos. Este fue
uno de los primeros personajes filósofos en tener su propio método de observación para conocer el mundo y obtener leyes universales de cómo funciona este. Su investigación y búsqueda de las 4 causas partió de la observación de las cosas y los acontecimientos. Gracias a esto, logró describir gran parte del mundo con gran detalle y explicar sus causas físicas, biológicas, anatómicas, etc. Con base en sus observaciones descubrió que la generalización a partir de la observación es muy valiosa, pues implica establecer aspectos objetivos y universales de los fenómenos. Esto quiere decir que son descripciones válidas no solo para él, sino para todo el ser racional. Por ejemplo, cuando examinó la biología marina por medio del método aristotélico, se puede llegar a un razonamiento como el siguiente. Dijo: he observado, dibujado y descrito varios tipos de ballenas, orcas y delfines, y aunque todos tienen cuerpos semejantes a los peces, no comparten con ellos el hecho de tener una gruesa capa de grasa y respiración pulmonar. Además, mantienen a sus crías en una placenta hasta su nacimiento. Por lo tanto, todos estos animales deben ser mamíferos. Aristóteles pudo saber, con base a sus descripciones, que los animales que compartían características observadas eran mamíferos bien adaptados al medio marino, y decidió nombrarlos cetáceos, una palabra que proviene de la expresión griega ketos, es decir, monstruo marino. Así que la generalización nos ofrece fiabilidad, es decir, nos da confianza y certeza de las descripciones universales, pues se basa en el principio de que la naturaleza se establece a través de una naturalidad misma en ella. A pesar de que Aristóteles pudo utilizar este método para clasificar lo observado y descubrir aspectos universales claramente descritos, Aristóteles se dio cuenta de que la generalización no servía del todo para explicar las causas de los fenómenos. Debía existir una conexión entre la descripción y la explicación. Por ejemplo, todos los animales marinos con cuerpo parecido al de un pez, que mantienen sus crías en una placenta, que tienen una gruesa capa de grasa y respiración pulmonar, son cetáceos. Acabo de observar una especie de marsopa que reúne estas mismas características, por lo tanto también es un cetáceo. Lo que sucede aquí es que se toma una observación de casos particulares a un referente objetivo y universal y se establece una ley universal. Al razonar de esta manera, si se encuentra un caso que reúne las mismas características reunidas en las observaciones originales, entonces podemos aplicar la misma ley universal. Esta marsopa también es un cetáceo. Aristóteles fue uno de los primeros en sintetizar racionalmente la observación que hoy llamamos científica, por medio de un método, es decir, un proceso de serie de pasos ordenados que nos llevan a tener mayor certeza de las explicaciones que hacemos a la realidad. Estos pasos pueden variar según el tipo de razonamiento que se esté siguiendo, pero todos permanecen en la observación de los fenómenos de la realidad. A lo anterior significa que existen varios métodos racionales de investigación o métodos científicos. Cientos de años después de Aristóteles, Francis Bacon definió un método para localizar el conocimiento científico al que llamó hipotético deductivo. Por el tipo de razonamiento que implica, Bacon partió del método aristotélico y con base en este propuso uno propio que tiene los siguientes pasos. El primer paso es la observación, que es fijar la atención y la percepción en un objeto o un fenómeno para registrar la descripción de lo captado a detalle, tal como se presenta en la realidad. El segundo paso es la inducción, que es a partir de las observaciones y experiencias del fenómeno se pueden extraer posibles generalizaciones. El tercer paso es la hipótesis, planteamiento de una posible explicación para un suceso o fenómeno observado en distintos casos particulares. Es necesario probar la hipótesis mediante la experimentación o reducción del fenómeno. Después, la demostración, también conocida como refutación o antítesis. La hipótesis por medio de la experimentación, la cual se repite la mayor cantidad de veces posibles para aumentar su fiabilidad. Y por último, la elaboración de una tesis o teoría científica, es decir, conclusiones. Al demostrar una hipótesis, esta puede tomarse como una explicación válida para todos los casos que se presenten con la misma regularidad en su descripción. Con este método, Bacon logró
un primer acercamiento entre la demostración, la explicación y la comprensión racional de la realidad. En el siglo XX, el filósofo Karl Popper nos explicó que el desarrollo de la ciencia es el resultado de que históricamente muchas leyes han sido refutadas o superadas por otras, que explican mejor un fenómeno o una mayor cantidad de casos. Esto quiere decir que las leyes y teorías no constituyen una explicación definitiva. A esta refutación de una teoría con la realidad, Popper le llamó falsación, y con ella explica que una actitud de investigación científica debe estar dispuesta a poner a prueba las hipótesis buscando hechos que demuestren que si es falsa o no lo es. Si se encuentra un solo caso que compruebe su falsedad, la teoría es falsa y rechazada. Albert Einstein concretó esto al decir: con ningún número de experimentos se puede demostrar que estoy en lo cierto. Un solo experimento puede demostrar que estoy equivocado. Bueno, toma en cuenta esta cita atribuida a Einstein y escucha el siguiente texto. Dicen: este pavo descubrió que en su primer mañana en la granja avícola comía a las 9 de la mañana. Sin embargo, siendo como era un buen inductivista, no sacó conclusiones precipitadas. Esperó hasta que recogió una gran cantidad de observaciones del hecho de que comía a las 9 de la mañana e hizo estas observaciones en una gran variedad de circunstancias, en miércoles y en jueves, en días fríos y días calurosos, en días lluviosos y días soleados. Cada día añadía un nuevo enunciado observacional a su lista. Por último, su conciencia inductivista se sintió satisfecha y efectuó una inferencia inductiva, para concluir siempre como a las 9 de la mañana. Pero se demostró de manera indudable que esta conclusión era falsa cuando, en la víspera de Navidad, en vez de darle comida, le dieron cuello. Una inferencia inductiva con premisas verdaderas ha llevado a una conclusión falsa. Parte del texto de ¿qué es esa cosa llamada ciencia? De Alan Chambers. Como actividad, deberás responder en tu cuaderno estas 3 preguntas. Primero, ¿cuál fue el error que le costó la vida al pavo y por qué? Segunda, ¿qué podría haber pasado si el pavo se hubiese enterado sobre la falsación? Tercera, en la vida cotidiana es muy frecuente hacer razonamientos como los del pavo. A ver, dame 2 ejemplos que te hayan sucedido a ti. Quiero que analices en esta actividad los siguientes planteamientos y explica cómo pueden ser falseados. El primer ejemplo es: hasta ahora no se ha encontrado vida extraterrestre, por lo tanto no existe la vida extraterrestre. Segundo caso: no existe cura para el SIDA, por lo tanto es una enfermedad incurable. Tercer caso: todos los días el sol sale al amanecer. Quiero que las contestes en tu cuaderno en esta tabla. La ciencia siempre nos ha mostrado cosas asombrosas, desde los extraños comportamientos de nuestra mente hasta el funcionamiento de las estrellas, desde la reproducción de los virus hasta lo que pasó en tribus hace miles de años. Aún así, siempre alguien se preguntará: ya, ¿pero qué es la ciencia? Bueno, primero debéis saber que el ser humano siempre ha buscado la verdad, ha buscado comprender cómo es el universo, y en esta búsqueda se ha planteado cuál es la mejor forma de conocer. Hace mucho tiempo, los pensadores griegos rechazaron las explicaciones de la mitología, y encontraron en el uso adecuado de la razón su fuente de sabiduría. Ya entonces se dieron cuenta de que necesitaban un conjunto de reglas que dirigiese esa búsqueda. La aparición de este método se retrasó varios siglos, debido a algunos desafortunados eventos históricos, ejem. Pero en el siglo XVII, el método apareció, y con él, la ciencia actual. Entonces, ¿qué es la ciencia? De forma muy sencilla, una ciencia es una disciplina que usa el método científico. Bien, ¿y en qué consiste ese método? La verdad es que hay muchas variantes, dependiendo de qué estemos tratando, así que vamos a ilustrarlo con un ejemplo clásico: los cuerpos en caída libre. El método comienza con algo muy sencillo: hacerse una pregunta. En nuestro caso observamos que las cosas caen. Vale ya, me refiero a que observamos cómo caen las cosas. Las cosas grandes y pesadas parece que caen más rápidamente que las pequeñas y ligeras. Así que nos preguntamos, ¿depende su masa en algo? Este primer paso del método se llama observación, porque notamos algo en nuestra realidad que no sabemos explicar, y queremos saber la verdad sobre él. Segundo paso, la hipótesis. Tenemos un problema. ¿Qué hacemos? Hacemos una suposición. Cuanto más pesado es un objeto, más rápido cae. Esta es nuestra hipótesis. Pero, ¿cómo sabemos que es cierta? Y es aquí cuando llega la parte más importante, la experimentación. Vamos a crear una situación controlada en la que podamos ver si es cierto lo que hemos supuesto.
Cogemos una piedra y una pluma y las tiramos. Y efectivamente, la piedra llega mucho antes. La realidad confirma la suposición. Demostrada la hipótesis, podemos convertirla en ley. Y así es como la ley de caída de los cuerpos se convirtió en universal. Aristóteles fue aclamado como el mayor científico de todos los tiempos y nuestro mundo vivió en paz y armonía con los unicornios durante 1.000.000 de años. Espera, eso no fue lo que pasó. De repente a alguien, unos 1000 años después, se le ocurrió hacer algo distinto. Puso la pluma encima de la roca y los tiró. Los dos llegaban al suelo casi a la vez, nada comparado si los tirabas por separado. ¿Era la geometría de la pluma la que hacía que se moviese más lenta? La ley anterior se empezaba a resquebrajar. Aquí hay algo que falla. Nueva hipótesis. Todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Experimentación. Creamos dos esferas iguales de distinta masa y las tiramos desde algún lugar elevado. Resultado. Caen a la vez. Este resultado muestra que la ley anterior estaba mal, y esta nueva idea ocupa su lugar como ley. Y es así como funciona el método científico. Ha funcionado también durante los últimos 500 años porque 1. Los experimentos que se hagan tienen que ser reproducibles, es decir, que puedan volver a hacerse para ver que se obtienen los mismos resultados. Nada de fe ciega, todos convencidos, todos contentos. Y 2. Ninguna ley es inmutable. Todo principio científico es esclavo de los experimentos. Si la realidad no concuerda con la hipótesis, es errónea. No hay más discusión. Y como dijo el gran Richard Feynman, it doesn't make a difference how beautiful your guess is, it doesn't make a difference how smart you are who made the guess, or what his name is, if it disagrees with experiment, wrong. Porque los experimentos son lo más importante, ya sean en forma de mediciones con instrumentos, estadísticas u observaciones directas. Los experimentos son la clave. Aún así, los filósofos han encontrado algunos problemas al método. Volvamos al ejemplo. Sabemos que todos los cuerpos caen con la misma aceleración. Es lo que nos muestran los experimentos. Pero, al igual que Galileo destrozó la ley de Aristóteles, ¿y si hubiera un experimento X que todavía nadie ha hecho que mostrara que Galileo estaba equivocado? Entonces la predicción de X sería la verdad. Pero ¿y si existiera un experimento y que hiciera lo mismo con X? ¿Cuándo podemos dar por cerrada una pregunta? ¿La ciencia solo nos sirve para falsar lo que otros han hecho? ¿Podemos estar seguros de que tenemos la verdad? El filósofo y físico norteamericano Thomas Kuhn estuvo en desacuerdo con Popper, pues para él no basta con mostrar que una teoría es falsa, para dejar de considerar como válida. Kuhn propone hacer un análisis del proceso histórico de los descubrimientos científicos en el momento en el que se dan, y no solo una justificación lógica de las teorías tal como lo hacía Popper. Kuhn es más pragmático en este aspecto, ya que crea un término nuevo para ese momento que se llama paradigma científico. Es un modelo de explicación aceptado por los científicos de una época que incluye una cierta conceptualización del mundo, teorías, leyes, metodología y técnicas de investigación que existen hasta ese momento. A veces los paradigmas entran en una crisis cuando aparecen algunos casos que ya no pueden ser explicados adecuadamente por esta concepción del mundo. Entonces empiezan a surgir nuevas hipótesis y teorías que pueden abarcar los casos que ya se habían explicado en teorías anteriores. La sustitución de un paradigma constituye una revolución científica e implica un nuevo modo de ver las mismas cosas. Un ejemplo de paradigma es la teoría geocéntrica. Hubo épocas en las que los seres humanos creían que la Tierra era el centro del universo y de otros planetas. Este paradigma cambió a causa de nuevos descubrimientos que falsearon la teoría y favorecieron adoptar una nueva. El filósofo austriaco Paul Feyerabend criticó después de Kuhn la confianza excesiva en la ciencia, sus métodos y resultados, porque puede provocar un cientificismo, es decir, una fe absoluta en una manera de explicar científicamente los fenómenos sin reflexión ni crítica. Para este filósofo, el progreso científico no es el resultado de aplicar un método específico, pues hay una gran variedad de estos y ninguno garantiza el conocimiento o la comprensión de todos los aspectos de la realidad. Hay muchos que escapan a la regularidad y a la estabilidad, como la conducta humana y su historia. Pon mucha atención. Actualmente la histeria es una neurosis cuyo cuadro clínico suele estallar en síntomas por lo general ante ciertos acontecimientos críticos en la vida del paciente, como la adolescencia, el inicio de la vida actual, el matrimonio, un duelo, etc. Se caracteriza principalmente por la dramatización corporal, pues el conflicto inconsciente es simbolizado a través del cuerpo. Así se pueden presentar perturbaciones de la motricidad
como contracturas musculares, parálisis de las extremidades o faciales, dificultades para caminar o trastornos de la sensibilidad, como dolores locales, jaquecas y anestesias de alguna región del cuerpo. También puede presentar trastornos sensoriales como la ceguera, la sordera o la afonía. Los síntomas como los insomnios, desmayos, alteraciones de la conciencia, de la memoria o de la inteligencia y los ataques o convulsiones de aspecto epiléptico pueden también ser afectaciones histéricas. El nombre de tan llamativo trastorno proviene de la palabra histera, que significa matriz, pues para los antiguos griegos, sobre todo Hipócrates, la histeria era una enfermedad orgánica de origen uterino y por lo tanto específicamente femenina. Platón retoma la idea en su Timeo y subraya que las mujeres llevan en su seno un animal sin alma, animalidad que designa el destino de la mujer hasta la Edad Media, cuando su estudio se escinde del enfoque médico y toma un tamiz moral y religioso, bajo las doctrinas agustianas. Esta animalidad femenina era la expresión de la convulsión uterina y del goce sexual, y por lo tanto del pecado, intervención directa del demonio que poseía el cuerpo femenino. Así la histeria se convirtió en bruja y su cuerpo enajenado fue disputado entre los teólogos y los médicos. Sin embargo, es hasta 2 siglos después que Charcot comenzó a pensar en la histeria como un trastorno funcional del sistema nervioso que no podía ser localizable anatómicamente, de origen traumático y que se presentaba también en hombres. Una mañana presentó a su histérica estrella, su prima donna, Blanche Whitman, la reina de la histeria. Ella era el prototipo de histeria que ejemplificaba a la perfección las 4 fases de ataque histérico: aura, ataque, que son gritos, pérdida de conciencia y rigidez muscular; fase clónica, grandes movimientos, contorsiones y gestos teatrales y pasionales; y por último, la resolución, que son sollozos, lágrimas y risas. Cuando la paciente caía en la Grande Hysterie, Charcot podía generarle un trance hipnótico y el cual, si fuera un ilusionista, lograba hacer desaparecer y aparecer síntomas. El doctor Sigmund Freud tomaba notas asombrado. Lentamente su deseo de profesionalizarse como neurólogo se desvanecía y una nueva pasión surgía en él. Entre 1888 y 1893 forja un nuevo concepto de la histeria, tomando la idea charcotiana del origen traumático y ligándola a su teoría de la seducción. Del libro De todo, como botica, de Charcot, Freud y la histeria, de Alexis Schreck.